SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. En las últimas horas, Rodri en la Premier, Tebas en la Liga y Aganzo en el larguero han hablado de una posible huelga de jugadores por el despelote del fútbol mundial. La saturación de partidos amenaza con romper al futbolista y no nos engañemos, en negocio también. Y se amaga con un parón para preservar la salud de los futbolistas, que son las tripas del fútbol. 100% de acuerdo, pero ya de paso en las reivindicaciones que se acuerden del aficionado. Ese que soporta unos horarios surrealistas y unos precios infames, que tiene que trepar a sus localidades sin escaleras mecánicas, como en el Metropolitano, que mira más arriba para que no le caiga un trozo de estadio que al césped, como en Vallecas, al desterrado en Montjuic, al que tiene que pagar por aparcar en Getafe, al que se gasta por una camiseta para el crío más que en el traje de comunión, porque sí, los futbolistas son las tripas del fútbol, pero el aficionado es su corazón. Y como haya huelga de aficionados, un día que se harten, a ver ese día quién va a reanimar el fútbol. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y todo el equipo del programa, aquí estamos hasta las 4, como cada día os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este jueves en SER Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo en el día en el que el Atleti y el Barça debutan en la Champions. Y en el que la imagen del día, sin duda, se la lleva la Champions, con el debut de los que faltan en la competición. Como os digo, juegan Atlético de Madrid-Leipzig y Mónaco-Barça. Y noticia en azulgrana. Primer jugador en sala de prensa que para darle bola a su nuevo técnico no raja del anterior. Xavi por primera vez no recibe un palo de alguien al que entrenó. Este es Koundé en la previa, poniendo en valor el pasado también. Creo que es una nueva forma de trabajar. Después no hay que tirar a la basura todo lo que había hecho el mister antes, Xavi. Creo que es cierto, el año pasado tuvimos una temporada difícil, momentos difíciles, pero también hemos tenido momentos donde el equipo estaba bien, físicamente también. Pues os digo una cosa, León Koundé, porque lo fácil hubiera sido seguir en los palos a Xavi, y no, y tiene su aquel. También lo tuvo el debut del Girona en la competición, en la Champions, el equipo de Michel, que fue protagonista del día en Europa ayer para nosotros, y que perdió, pero no de cualquier manera, de un modo muy cruel, en el 90, y dándole mucho curro, pero mucho, al PSG de Luis Enrique. Lo que ha costado, le he dicho a Michel al acabar el partido, esto ha sido peor que un parto, con todos mis respetos. Sí, he sufrido muchísimo, la verdad. Creo que en general hemos sido superiores al Girona, pero el Girona ha mostrado algunos momentos en la primera parte en los que nos ha hecho un rondito y nos ha mareado. Un mareo, pero una derrota, desgraciadamente para el Girona, que si hubiera sido un empate, pues hubiera sido, yo creo, más justo. Frase sincera de Luis Enrique, que sin embargo no es la más comentada de las últimas horas, sino que sería esta. Hubo liga ayer también en el Villamarín. Expulsaron a Bordalás, al técnico del Getafe, en el Betis Getafe. Habló su segundo, el de Bordalás, Patri Moreno, tras el partido, y tuvo para el árbitro esto para Pulido Santana. La expulsión de Bordalás me parece totalmente injusta. En muchas ocasiones no se está siendo justo con nuestro entrenador y me gustaría demandar un poco más de respeto hacia él, que vemos durante muchas semanas comportamientos de otros entrenadores que no se les amonesta, ni siquiera se acercan, y a nuestro entrenador pues parece que a la mínima estamos locos por sacarle una tarjeta. Los árbitros afrontan los partidos nuestros como, no sé si condicionados, coaccionados, o vienen ya predispuestos a que ocurra algo que ellos han escuchado que puede ocurrir o que ha ocurrido y que no se corresponde para nada con la realidad. Incluso hoy había jugadores comentando que el árbitro en los primeros lances del partido le hacen comentarios, sea lo que jugáis, sabemos sea lo que venís, y yo creo que eso no se puede permitir y hay que cortarlo. La rajada es muy gorda. El Comité Técnico Arbitral ha hecho un comunicado después de esto para decir que, revisados los audios del partido, no hay conversaciones de ese tipo del árbitro con la gente del Getafe, y piden respeto. Así os constan las dos versiones. Y termino la portada desmontando un mito con la voz de un protagonista. Roger Grimau, exentrenador del Fútbol Club Barcelona de baloncesto, que tritura el mal rollo Madrid-Barça, por lo menos en el básquet, que es un traslado del fútbol más radical que no tiene razón de ser entre el 90% del aficionado al deporte de la canasta. Pero bueno, para muestra este botón, entrevista en Sport en Barcelona, le preguntan a Roger Grimau por otra cosa, pero Grimau quiso hacer una pausa para decir esto. Si me permites, me gustaría mandar como, no sé si es mandar, pero es
Bueno, decir que Chus Mateo es un auténtico señor de los pies a la cabeza. Ha habido detalles durante este año muy chulos conmigo y que los agradezco. Hemos hablado no mucho, pero son detalles que marcan mucho cómo es una persona y creo que es un auténtico señor. El básquet es distinto y la frase dice mucho de cómo es Roger Grimau, de cómo es Chus Mateo y de cómo hay modos de entender una rivalidad de forma sana y no ultra. Y ya está, contado lo más llamativo, os contamos lo demás, que es igual de importante, con el equipazo del programa que se pone a ello, con Sonia Luz y José Antonio Duro en la producción, Miguel y José y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica y vosotros en la escucha. Recuerdo y seguimos, estáis en Ser Deportivo, son las 3:05, vamos al lío ya. Pues nada, ya está aquí, tercer día Champions, cerramos la primera fecha con el debut en la competición de los dos que nos faltan. Juega hoy el Barça de Hansi Flick, con las ganas de volver, supongo, a tiempos mejores. Los azulgranas juegan contra el Mónaco, así que vamos a uno de los sitios más glamurosos de Europa en la Champions. Novedades, Adrián Alves, muy buenas. Hola, Pacojo, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos ya rodeados de coches de alta gama, de yates, de tiendas de lujo en Mónaco, donde el Barça de Hansi Flick debuta en la Champions con el objetivo de competir y de intentar ganarla. Esto dijeron ayer tanto el entrenador como Koundé, que estando en el Barça, esta debe ser la mentalidad. Llega el Barça en un gran momento de confianza con el 5-5 en Liga, perdió 0-3 contra el Mónaco en el Gamper, pero Flick espera un partido hoy muy diferente y hoy sin Dani Olmo. Su sitio en el 11 se espera que lo ocupe Rafinha en la media punta, con Ferran Torres en la izquierda y Lamine Lewandowski completando el ataque, con Casado y Pedri en el centro del campo. Ansu Fati es novedad en la convocatoria, podría tener hoy media hora o 45 minutos en la segunda parte. Así habla Hansi Flick del objetivo del Barça en esta Champions. Los clubes grandes como el Barça quieren ganar títulos y la Champions es la mejor competición del mundo. Jugamos a muy buen nivel y tenemos que estar preparados para jugar contra los mejores. Si no estás al 100%, no tienes opciones en esta competición. Tercer día de Fútbol Champions, tercera vez que tiramos de Bruno Alemán para que nos orienten rivales de los españoles. El Mónaco, muy fiable atrás y qué más, Bruno, muy buenas. ¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas. El Mónaco sobre todo es un equipo que presiona muy bien, que es capaz de robar alto, que ataca con jugadores súper veloces, sobre todo en las bandas, los laterales. Anderson especialmente en la derecha, un jugador como Caio Henrique, que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid con muy buen pie también para el balón parado, y jugadores de cantera más que interesantes. Ahí en tres cuartos a Kliush, Benseguir, futbolistas que pueden llegar a ser diferenciales, y de los pocos equipos que le está tosiendo, que le está al menos siguiendo la estela al Paris Saint-Germain en la Liga Francesa. Están a tan solo 2 puntos. No te muevas, que ahora vuelvo contigo. El Barça juega fuera, el Atleti en casa, misma hora a las 9 en el Metropolitano. Debut contra el Leipzig, con pruebas ayer que lo mismo cambian hoy. No sé. Miguel Martín Talavera, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pacojo? Buenas tardes. En principio no debe cambiar. Yo creo que es lo que ha trabajado durante esta semana, con esas dos novedades, con la de Rodrigo Riquelme y con la de Julián Álvarez, en detrimento de Conor Gallagher y Sorlock, porque vienen muchos partidos muy complicados, y aunque es el debut en Liga de Campeones ante un equipo muy difícil como es el Leipzig, yo creo que puede haber rotaciones y también va a ser importante la segunda parte. Por lo tanto, yo creo que por ahí van a ir los tiros. La defensa la va a mantener con Coque, con Paul y con Rodrigo de Paul, en la zona de máquinas, y Griezmann, por supuesto, como faro que todo lo ve. El partido para el debut de la Liga de Campeones. Gracias a la de última hora de declaraciones, un clasicazo. Acaba de hablar el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, no tira de lujo el Atlético de Madrid, tira de tradición, del corazón de Madrid, la cava baja, donde suele ser habitual llevar a los rivales para ese almuerzo oficial el día de partido. Un Enrique Cerezo que ha estado acompañado de Miguel Ángel Gilmarín y también de Carlos Bucero con la representación del Atlético de Madrid, y que tiene muy claro que eso de tener que ganar la Champions es un objetivo como el resto. Bueno, los objetivos del Atlético de Madrid son todo: ganar la Champions, ganar la Liga, ganar la Copa del Rey, ganar todo lo que se juega. Lo que pasa es que luego las circunstancias te hacen ganar lo que tienes que ganar. Pues nada, a ver qué es lo que acaba ganando el Atleti. ¿Cómo son los del Leipzig? Que al aficionado medio le suena el tridente de ataque mucho, Bruno. Claro, porque se ha ido Dani Olmo, pero mantienen a Xavi Simons, que sigue cedido una temporada más, y sobre todo a Openda y a Sesco, los dos delanteros. Viene Openda de fallar un penalti, pero son dos futbolistas voraces en el remate, jugadores con muchísima capacidad goleadora. Sesco y Openda seguramente los futbolistas de más potencial del equipo, y un Xavi Simons en la media punta que no ha empezado
empezado con sus mejores registros la temporada, pero que ya ha demostrado ser un futbolista muy peligroso. El Leipzig, un equipo vertical que va a generar seguro ocasiones, pero que en defensa baja bastante también los registros. Gracias, Bruno, lo apuntamos. Eso es lo que tenemos hoy mirando a lo nuestro. Mirando a lo global, ¿qué es el resto de lo de hoy? Sara Núñez, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Además de los equipos españoles, hoy hay otros partidos de Champions. A las 7 menos cuarto, Estrella Roja Benfica. También a la misma hora, Feyenoord contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y a las 9 no solo juegan el Atlético de Madrid y el Barcelona, también Atalanta Arsenal y Brest Sturm Graz. Gracias, Sara. Lo contamos todo desde las 2:30 con Dani Garrido en Carrusel y con todo el equipo. Como ayer contamos el PSG 1, Girona 0 con el debut cruel de los de Michel en la Champions. Nils Solá, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues sí, lo has definido a la perfección porque fue cruel el desenlace de un partido en el que el Girona dio la cara hasta el final. 90 minutos tuvieron que pasar para que el PSG pudiera meterle un gol. Fue en un error grave de Gazzaniga, que apuntaba a ser el MVP si el partido acababa con 0-0, pero todo ello, conclusiones positivas, las que saca Michel Sánchez, que está muy orgulloso de lo que hicieron sus jugadores. Orgullo siempre tenemos que tener cuando nos ponemos esta camiseta. Somos un club muy humilde y hay jugadores aquí que llevan muchos años con muchas cosas en la mochila, positivas y negativas. Y hoy era un día especial para ellos, darles la enhorabuena, porque los que llevan mucho tiempo haciendo más grande el Girona hoy merecen ese reconocimiento. Y tanto que lo merecen. Y de ayer, en plan internacional, bajonazo. Ya os cuento en Inglaterra con el debut de un City que no pasó del empate ante el Inter. Manchester, Pablo Montaño, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Había mucha emoción en Manchester porque anoche se reeditaba la final de la Champions de 2023, pero en esta ocasión el City no pudo imponerse al Inter. Aunque los de Guardiola dispusieron de ocasiones suficientes para llevarse los 3 puntos, una actuación muy sólida de los italianos les permitió mantener la portería a 0. El resultado, eso sí, quizá no fuera la peor noticia para los mancunianos. De Bruyne tuvo que ser sustituido al descanso por problemas físicos y podría perderse el partido del próximo domingo ante el Arsenal. Un City-Arsenal en el que, por cierto, Paco Jo, tampoco estará Martin Odegaard, después de que ayer Arteta confirmase que estará en torno a 2 meses de baja por lesión. Madre mía, la lesión es grave. La Champions está así, gracias Montaño. El fútbol está de más maneras que paso a contaros. Otro día de Champions y Liga para ponerlo fácil. Jornada 7 antes de las 6, para ponerlo más fácil. En Butarque, Leganés Athletic, novedades, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes, a las 9 de la noche, con el Leganés buscando la victoria después de 2 derrotas consecutivas y con el Athletic de Bilbao intentando sumar su segundo triunfo fuera de casa tras ganar el fin de semana en Las Palmas. En el Leganés, Borja Jiménez pierde a Naim y a Neyú por lesión, es el último va a estar casi un mes de baja por una rotura muscular, mientras que en el Athletic Valverde no tiene al sancionado Jaureguizar y probablemente de descanso a varios titulares como De Marcos, Vivian Galarreta, Nico o Guruceta. Antes del partido van a homenajear a Javier Aso, que jugó en los 2 equipos, y en el descanso habrá reconocimiento a Rafa Jodar, el tenista de Leganés de 17 años que acaba de ganar el US Open Junior. Hoy partido de la jornada 7 antes de las 6. Ayer partido de la jornada 3, atrasado en su día. Hay Tetris mucho más fáciles. En el Villamarín, Betis 2, Getafe 1, expulsión de Bordalás, declaraciones cruzadas, polémica arbitral, todo juntito. Florencio Ordóñez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Quejas del Betis por un penalti no pitado, entre otras cosas. También quejas del Getafe porque los árbitros no usan la misma vara de medir con ellos que con otros equipos, que denunció el segundo de Bordalás, Patricio Moreno, que fue quien compareció en sala de prensa al haber sido expulsado Bordalás. Y quejas también de Pellegrini, que ayer ganó el Betis de nuevo, subiendo como un cohete en la clasificación del puesto 17 al 6º en solo 5 días. Pero a pesar de todo, Pellegrini dijo esto. Ya sabemos, lo hablamos antes, del estilo que tiene Getafe de plantear los partidos, pero yo creo que todos, tanto técnicos, jugadores como árbitros, tenemos que dar mucho más para respetar el espectáculo en España. Que no le gusta ese fútbol en definitiva a Pellegrini, y ayer lo volvió a dejar claro. Y tan claro. Y en el Ni un día sin Liga, mañana a la vez Sevilla. Con protagonismo técnico, nos pasamos por Vitoria en la previa. Kevin Fernández, cuéntanos, muy buenas. Hola, Paco Jo, muy buenas. Con ambiente enrarecido de enfado de las Peñas por el horario de los viernes, y deportivamente un Alavés que ha empezado bien pero viene de derrota, y un Sevilla que ha empezado mal pero viene de victoria. Para el Alavés, Luis García ya lo cataloga de partido clave. Muy pronto, pero ya para mí es un partido de los que marcan un poco la tendencia. Si logras ganar, colocas 10 puntos en 6 partidos, en casa seguimos fuertes. Mendizorrochan, Sunchesiñac, Insago Gara. Guasen glorioso. Se ha venido arriba el madrileño con el euskera, recupera a Hugo Novoa el Sevilla con las bajas de Lokonga. Marcao, está disponible Jesús Navas y se lo pierde Juanlu por sanción. 3 cosas rápidas. En Valencia, ¿cómo va la reincorporación progresiva de Rafa Mir, Chimo Masmano?
Pues de momento sigue igual, pese a que ayer formó parte de la conjura de la comida a la que invitó Baraja, el cuerpo técnico, a todos los jugadores. Ahí estaba, porque le han dado una segunda oportunidad, ya lo dijo el técnico. De momento jugar nada. Va a cumplir este partido de sanción, el segundo contra el Girona. Podría tener sus primeros minutos ante Osasuna el martes que viene. Tema huelga, ¿qué te sabes en el fútbol español y europeo por el calendario? Antón Meana, muy buenas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y eso que en España no se ha producido ninguna reunión entre clubes, jugadores y AFE para parar el fútbol. De hecho, según explican fuentes oficiales, esas conversaciones han tenido lugar más en la Premier y en ligas de Centro Europa. El objetivo es poner freno a un calendario que no tiene sentido según los jugadores, con torneos como el Mundial de Clubes o la Liga de Naciones que perjudican a los jugadores de más nivel, y creen los sindicatos que cuando pidan recortar partidos, la UEFA y la FIFA meterán mano a las ligas domésticas. Y ahí está el problema. Si cortan ligas domésticas, si reducen, por ejemplo, de 20 a 18 la Liga o la Premier, se verán perjudicados el resto de jugadores de equipos más modestos. Y abríamos con el fútbol de Champions y cerramos con el fútbol de Champions, pero el femenino. Sporting de Lisboa, Real Madrid, el debut de las de Toril. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primer examen de septiembre para las blancas, que buscan meterse en la fase de grupos de la Champions. Tienen que superar la eliminatoria previa contra el Sporting de Portugal. Toril no puede contar con Linda Caicedo y Antonia Silva, el resto disponibles para el primer gran reto de la temporada. La ida hoy desde las 5. Un poco de lo que no es fútbol. El español Juan Antonio Samaranch aspira a presidir el COI. Y anoche en el larguero hablaba de eso y de una posible candidatura de los Juegos Olímpicos de Madrid. Una candidatura para el 36 tendría que decirse lo más tarde en el 29, con la manera que nos comportamos ahora a lo mejor se decidiría antes, cerca del 27. Esto significa que el año que viene hay que ponerse a trabajar. Yo creo que Madrid y España merecen otra vez tener los Juegos Olímpicos. Estoy convencido de ello. Estoy convencido de que lo veré. Pero me cuesta mucho ahora tener una opinión sobre si el calendario es el 36, el 40 o más allá. Dos cosas más. En baloncesto, Andorra ha dado un paso adelante en FIBA y se acerca a la Supercopa en Murcia. Las dos cosas, Javier Seiso. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Moraván Andorra debe superar 3 finales para poder jugar la Champions FIBA. Ayer ganó la primera, la Antwerp belga, 9-1, 7-3, y mañana a las 6 se enfrenta al Telecom Bonn. Y mientras, efectivamente, se acerca la Supercopa CB, el gran duelo el sábado entre Madrid y Barça. Dos dudas: Garuba en los blancos y Fall en el Barça. Y aunque nos pasemos un poco en la Fórmula 1, se cumplen 200 carreras de Carlos Sainz y ha hablado en el AS. ¿Qué te cuenta Jesús Balseiro? Muy buenas, Paco Jo. Pues cuenta que se siente bien joven con tantos rookies en la parrilla, que le gustaría ver cosas buenas en Williams para poder quedarse después de los próximos 2 años, y que no tiene una mala palabra hacia Ferrari, porque cree que si Hamilton no se mete en la ecuación, Ferrari habría contado con él para el futuro. Le escuchamos. Sigo creyendo que si Hamilton hubiese querido despedirse o hacer su última parte de carrera en Ferrari, yo hubiese renovado por Ferrari, pero 7 veces campeón del mundo no se le puede decir que no, lo entiendo, y creo que es una dupla que estaba destinada un poco a juntarse algún día, y me ha tocado a mí. Las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos. Ser Deportivos que sigue con la musiquilla de la semana, la de la Champions, que para eso la empezamos esta semana. Tengo mucho Athletic, que es el equipo, y la cita del día en Europa ante el Leipzig. Del Madrid, hoy hay un documental que va a reunir a toda la plantilla esta tarde en torno a su jugador más en forma. Lo dejo ahí. Miraremos en la Liga ayer al Getafe, al hoy del Leganés. Voy a despertar a José Manuel Calderón en Estados Unidos, que le tengo que preguntar cosas de baloncesto que os interesan, y tenemos un cierre que apunta a ser espectacular. Y tengo que adelantar que mañana abrimos la consulta de Ser Deportivos. Mañana, aviso, la consulta es de nutricionista. Muy buenas tardes, con mucha alegría. Mi nombre es Javier Fernández, soy nutricionista y farmacéutico también, y este viernes pasamos consulta en Ser Deportivos a las 4 menos cuarto. Si vienes de verano, agobiado, tras todas las comidas en el buffet, te sientes hinchado, sin energía por las mañanas, con digestiones pesadas, intentando picotear cada momento, estas son tus consultas. Aprovecha, te espero el viernes a las 4 menos cuarto para resolver todas las dudas que tengas. ¡Vamos a por ello! Si estás así, no estás en urgencias, trinca el móvil, ponte el WhatsApp y al 680 50 50 80 le metes un mensaje a Javier Fernández, que si lleva a Jamavinga, a Jenny Hermoso, a Marina Caldentey, a Raúl Baena, a Fabián, fíjate si te puede llevar a ti. 680 50 50 80, mañana responde a lo que le dejéis y sin cobraros. Nuestro nutricionista, que ya es el tuyo. Una vez al mes, consulta gratis a uno de los mejores expertos en nutrición de España en Ser Deportivos. Y ahora la Champions, venga, sí.
Tala tiene la voz afinada, a tono para la tarde-noche que se avecina, que lo que se avecina es el debut de Champions del Atleti del Cholo, de Julián Álvarez y de Conor Gallagher. Aunque Gallagher lo mismo no de titular, Tala. Sí, si hacemos caso a los últimos entrenamientos del Atlético de Madrid, es así. Y es que al final, un poco por este último debate que se ha instalado en cuanto al calendario, la posible huelga, el tener que rotar, es casi tan importante, lo lleva diciendo ya varias temporadas Simeone, sobre todo desde que hay 5 cambios, la gente que entra es muchas veces casi más decisiva que la que sale en el 11, donde las fuerzas están un poco más igualadas. Por eso, a mí no me sorprendería que Conor Gallagher, a pesar del buen partido que hizo contra el Valencia, llevaba mucho tiempo sin jugar, lo dijo él, acabó muy agotado, llevaba mucho tiempo sin jugar 90 minutos seguidos, porque ni lo era indiscutible con el Chelsea, ni lo es con Inglaterra, pues es evidente que quizá le da un descanso, porque fíjate lo que viene, el domingo Vallecas, el jueves Vigo y el fin de semana el derbi ante el Real Madrid. Por lo tanto, son muchos partidos, de ahí que meta algún que otro cambio, y es evidente que Julián, que por ese mismo motivo, llegar cansado de jugarlo todo con Argentina, no fue titular de autoridad contra el Valencia, pues parece que le va a ganar la partida a Alexander Sorloth. Pero yo creo que durante este curso, Joe, te lo decía ayer, nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver jugadores en una plantilla competitiva que entran y salen, porque evidentemente para eso se ha confeccionado esta gran plantilla en el Atlético de Madrid. Están Tala y el Atlético de Madrid de la misma manera, prestos y dispuestos para lo de hoy. Fullana, ¿qué ha dicho Enrique Cerezo, el presidente del Atleti? Pues sobre la Champions, todavía no quiere hablar mucho del formato porque quiere esperar a ver cómo evoluciona un poco la temporada, pero él sí es muy optimista. Y es optimista porque además recuerda que con todos los cambios de formato que ha habido en las diferentes competiciones, el Atlético de Madrid casi siempre ha salido ganador. Por tanto, espera que la Champions también sea igual. Bueno, la verdad es que se inaugura hoy este nuevo formato, nosotros estamos muy ilusionados, además sabéis que siempre que se inaugura un formato nosotros siempre somos actuar bien, cuando se pusieron los 3 puntos en la Liga, pasamos de 2 puntos por partido ganado, pusieron al 3 puntos, ganamos la Liga ese año, o sea que esperamos tener suerte y sobre todo ilusión y ganas para poder conseguirlo. Hay que buscar la suerte donde sea. Si hace falta que sea en el cambio de formato para que el Atlético de Madrid salga de esa deuda histórica de conseguir esa ansiada Champions para sus aficionados. Y también le hemos preguntado a Enrique Cerezo, aprovechando este almuerzo de directivas al que asistía también Miguel Ángel Gilmarín y Carlos Bucero en representación del Atlético de Madrid, por el calendario y por las críticas de los jugadores, si tienen que ir o no a la huelga o qué tiene que hacerse. Bueno, pues esta es la opinión de Enrique Cerezo. Bueno, pero el calendario no lo hace la Liga, ni lo hace el calendario, lo hace la FIFA, la UEFA, la Liga, lo hacen entonces en conjunto, ¿no? Yo creo que si los jugadores piensan que son muchos partidos, como todos pensamos que son muchos partidos, pues habrá que sentarse a hablar y habrá que sentarse a negociar cuáles pueden ser esos partidos. Tú ten en cuenta que cada institución intenta llevar al máximo lo que representa. Y yo me imagino que todas estas instituciones que te he dicho antes, pues quieren cuanto más partidos mejor, indiscutiblemente. De momento lo que hay que hacer es hablar para ver exactamente cuáles son las consecuencias y cuál puede ser la solución. Bueno, pues hay que dialogar, hay que hablar y da la sensación, Paco Jo, que la gran sentada tendrá que llegar ya pronto. Sí, pero no, el presidente del Atlético de Madrid no habla de apoyar la huelga como lo hizo Javier Tebas, por ejemplo. Dice otra cosa, conversar, hablar, ver cuáles son las consecuencias, las soluciones, negociar, en fin, que es una cosa diferente. ¿Algo más, Miguel Martín Talavera? Pues nada, que el cielo parece que se va a abrir, que se da lluvia a la hora del partido, que el Atlético de Madrid quiere empezar bien, que a Simeone le gusta mucho este formato de Liga de Campeones porque es ir sumando puntos en la regularidad y evidentemente, aunque hoy el rival es importante, ya lo comentabas tú antes, no se le escapa a nadie que empezar con 3 puntos le daría mucha confianza a este equipo. Vale, y esto que han contado Fullana y Tala, con 5 minutos de Kiko lo ponemos en orden y bordado y cerramos la Champions de maravilla. Hola Kiko, muy buenas. Empaquetamos, perfecto, Paco Jo. Ya queda el regalito. Una cosa es cuando lo abramos. A ver qué nos encontramos cuando abramos el regalito. Queda precioso. ¿Qué te gusta y qué te gusta menos de esta nueva Champions a ti? Pues me tengo que identificar con ella, porque realmente hasta que no pase esta temporada estoy un poquitín así a la expectativa. Me gusta lo del tema de los 8 partidos. Y que entren otros equipos, pero vamos, ya te digo, a final de temporada te diré, oye, pues me camelaba mucho más la anterior, pero tengo esa inquietud. Bueno, por lo menos vamos a esperar a ver cómo es el experimento y luego ya juzgamos. ¿A qué debe aspirar este Atleti? Yo creo mucho más potente en el fondo de armario que otros años en esta competición. Bueno, en el fondo de armario y a lo mejor en el traje de gala, en las dos cosas. Sí, a no renunciar absolutamente a nada. En Champions, pues a pelearla
y como mínimo pues parecido a lo de la temporada pasada, pero siendo consciente de que tiene un plantillón en el cual esta temporada el Cholo pues tiene que gestionar pues muchos campeones del mundo, a jugadores que son revulsivos. Tiene una papeleta el Cholo, bendita papeleta, y en Liga pues anhelando estar los 2 últimos meses, ¿no? Cuando queden 8 partiditos, pues con vida. Te digo una cosa, yo creo que mientras lo entrene el Cholo va a ser el Atleti del Cholo. Pero, ¿de quién es este Atleti esta temporada en el campo? ¿Quién crees que va a pesar más o conectar más con la afición en este equipo? Pues mira, a día de hoy, y llevamos poco tiempo, pero lo de Gallagher creo que es una conexión, el inglés. Sí. Es un jugador, muy ADN Cholo, Atlético Madrid, que no ha hecho falta ni saludar para haberse ganado ya a la gente, ¿no? A partir de ahí, pues la solidez defensiva. Yo creo que si no se lesiona Paco Jiménez y con Lenormand, pues a ver qué tal llega el Lenglet. Yo creo que se ha ganado la solidez de otras temporadas. Oye, van 13 años seguidos en la Champions. El Cholo es un antes y un después en el banquillo aquí, ¿eh? O sea, totalmente, vamos. Y el día que se vaya, lo más tarde posible, porque será buena señal en todos los aspectos, va a tener uno de los grandes capítulos en la historia del Atlético de Madrid. Soy de los que piensa, evidentemente, que hay un antes y un después. ¿Qué espera vivir esta noche en el Metropolitano? ¿Qué crees que se va a encontrar el Atlético con los alemanes? Pues un equipo atrevido. Un equipo muy... Tiene 3 arriba que son 3 bichos, ¿eh? Sí, y que también se quedan descolgaditos. Y que eso hay que aprovecharlo, Paco. Es un equipo que juega sin atadura, que te presiona arriba, muy atrevido. Da gusto verle jugar si no eres de su equipo, pero que si rompe la primera línea de presión, en la parte de atrás le puedes complicar. Por eso, la salida de balón en el día de hoy hay que tener mucho cuidado con las pérdidas. ¿Tú crees que el aficionado del Atleti se ha acostumbrado ya a oír la musiquilla de la Champions y no piensa en otra cosa? ¿No rebobina cuando no la escuchaba? Te digo yo que si no la escucha, decepción y una gran desilusión. Arde Troya. Sí, no, claro. Sí, hombre. Estamos hablando que ahora no tenemos excusa para no escucharla. No. Es que hubo un tiempo en donde, no sé, está Valencia, Sevilla, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, le discutían al Atlético de Madrid la posibilidad de ser el tercer equipo de... Ahora no hay discusión. No, ahora no. Ahora, hombre, si tienes un coche de 800 caballos, tú tienes uno de 400 y los demás tienen de 150 a 120, le tendrás que exigir que en las últimas vueltas esté arriba, ¿no? Desde luego. Tiene que estar arriba ahí y alguna vez en la pole position. Oye, la última. Como aficionado atlético, bueno, como leyenda del Atleti, ¿con qué te sentirías feliz en Europa cuando acabe la temporada? Es decir, ¿qué te parece suficiente en la Champions y qué te gustaría que se dijera de tu equipo en la Champions? Pues ha vuelto el Atlético del Cholo. Yo creo que con eso es solidez defensiva, efectividad en la parte de arriba y ir a Neptuno o rozar al menos Neptuno. Ostras, para empezar es un comienzo fuertecito. No tiene que ser. Hombre, nos tenemos que ilusionar, ya te digo, hay 17 y 18 caras ahí que tienen muchas mudas esta temporada para cambiar. Estoy contigo. Te vamos a escuchar luego en Carrusel, 19 de septiembre. Kiko sigue moreno, ¿no? Sí. Además, por contrato tengo que estar esta noche en Paco. Tenía otras cosas que hacer. Tenía otras cosas mejores que hacer, pero no tengo más remedio que estar, ¿no? Pero ahí la letrita pequeña, Laura me la... Y no tengo más remedio, que estaré esta noche aquí. Espero que no sufriendo y seguir disfrutando con un partido serio, porque si entramos en la dinámica de ida y vuelta con esta gente, lo mismo nos podemos llevar un sustito. Bueno, pues que no haya sustitos y a disfrutarlo. Hala, Moreno, un abrazo. Bueno, Paco, un abrazo que te coja todo el cuerpo. Y otro que te coja todo el cuerpo a ti. El acontecimiento cercano de la Champions en un día que en lo futbolístico trae más que ahora os vamos a contar. La Champions es una competición de cine. Hay una cita de cine en el Bernabéu, en el Real Madrid, en el Palco de Honor. Se presenta hoy el documental de Courtois. Si hay algo en lo deportivo destacado, cuéntanos también, aunque esa es la cita que yo tenía apuntado en el Real Madrid. Javier Herrera, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Sí, buena cita, eso es, en el Santiago Bernabéu. Me dicen que va a estar toda la plantilla, también con Ancelotti, y es el documental de Courtois. Vamos a ver el primer capítulo, que dura 38 minutos. Y bueno, pues hablamos de, no sé si el mejor portero del mundo, no sé si el mejor portero de la historia, allí hay debate, porque yo siempre digo lo mismo, que Iker Casillas ha ganado títulos con el Madrid, o sea que Courtois es muy bueno, con todo, con los pies por arriba, es un portero con mayúsculas que también ha dado títulos al Madrid, pero Iker Casillas se lo ha dado a la selección española y al Real Madrid, no así Courtois con Bélgica, que ha tenido la mala suerte encima de tener un técnico y un capitán como De Bruyne con los que no tiene buena sintonía, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ya que pone el debate sobre la mesa, Javier Herrez, que no es un debate que ponga él, sino que está en el madridismo, ¿Courtois o Casillas? Presente muy presente, pasado muy reciente. ¿Quién le parece mejor al madridismo? José Antonio Duro, Gran Vía, muy buenas. Hola, Paco, Gran Vía Power, el retorno del número 1. Se llama una gran producción, seguramente con grandes preguntas, con grandes respuestas. Sí. Caballero, ¿les puedo preguntar muy rápidamente por el Real Madrid y por su portería? ¿De qué equipo son, lo primero? Del Real Madrid. Mira. Real Madrid. ¿Creen que Courtois es el mejor portero que ha tenido el Real Madrid últimamente? Sí. Así a bocajarro. Sí. Porque es el que más para. Ya lo demostró hace poco contra la Real Sociedad. Bueno, lleva unos años ya Courtois en el Real Madrid. Yo Y la Champions. y en la Champions, pero también el segundo portero se portó bien. Lunin. Bueno, Lunin. Claro, hablemos de Lunin, hablemos de Iker Casillas. A mí el Courtois es el mejor. Yo creo que mejor ha sido el Casillas que Courtois. O sea, no se quedan con otros porteros, bueno, el caso de Lunin que me mencionaba, de Diego López, que le puso allí Mourinho, de Keylor, que tiene 3 Copas de Europa. Ojo. Ya si nos vamos atrás, pues el alemán que hubo. Bueno, Bodo Illner. Bueno, y yo estoy de acuerdo también. Pues eso, muchas gracias. Muy amables, ahí están, dos caballeros que venían paseando por la Gran Vía. Otro caballero por aquí, que es del Real Madrid. Del Real Madrid, perfecto, me viene. Elíjame un portero de los últimos 15 años para el Real Madrid. Le he visto muy directo, ¿eh? Hay muchos, pero Courtois. Se queda con Courtois. Sí. ¿Por qué? Porque es fabuloso. ¿Cómo se llama, caballero? Antonio. Antonio, le traigo el nombre de Iker Casillas, por supuesto, el nombre de Diego López con Mourinho, el nombre de Keylor Navas, 3 Copas de Europa. Muy buenos todos. Pero el número 1 es Courtois. A mí me gustaba mucho Miguel Ángel también, ¿eh? Ya me pilla. Ya, claro, yo muy tengo buen muchos portero. años, entonces Miguel Ángel, García Remón también, Bentancor, que ya yo ya Bentancor no. Y eso ya. Y teniendo en cuenta esos nombres, García Remón, Miguel Ángel, Bentancor, ¿se queda con Courtois en comparación? Yo sí. Nunca habíamos sentido que fallando tanto en defensa lo basásemos todo en el portero. Bueno, en fin, ¿le gustó al Madrid el otro día? No, me gustó los goles y punto. Le apunto a Courtois y a Endrick y al Mbappé. Y me alegro de que sea la SER porque es mi emisora. Mira que bien. Está aquí Paco Jo al otro lado. ¿Y la mía? Sí, lo conozco. Muchas gracias, Antonio, muy amable. Igualmente, venga, hasta ahora. Ahí está, un oyente de la SER, sí señor, que se queda con Courtois en la presentación, en el día de la presentación del documental del portero belga. Y mi gente del Atlético de Madrid, muy buenas. Buenas. Hola. 2 camisetas del Atlético, Julián Álvarez, tú la de entrenamiento. Bueno, una pregunta clave en el día de hoy. ¿Quién creéis que es para el Real Madrid su mejor portero de los últimos tiempos? Vaya giro, la Ojo verdad. que vuestra respuesta es sin duda clave en la entrevista o en la encuesta del día de hoy. Iker Casillas. Iker Casillas. Para mí, como español, Iker Casillas, pero yo creo que en la historia del Real Madrid, Thibaut Courtois. ¿No le tenéis un poco de tirria a Courtois? Ya digo que van los dos con la camiseta de Atleti. Mucho. Un poco, pero al final hay que ser un poco objetivo. Reconoces, ¿eh? Lo reconozco, pero hay que ser objetivo. ¿Hoy qué? Guten Tag. 3-1. ¿Fácil? 3-1 fácil. Ojo que con No, esta bien, gente bien. no hay nada fácil. Desde que se fue Daniel al Barça. Bueno, pues nada, mucha suerte esta noche. Muchas gracias. Yo para Atleti. Ahí están los chavales del Atlético de Madrid también opinando. Esto lo quería yo encontrar, Paco Jo. Gente del Atlético opinando sobre Thibaut Courtois en una encuesta, pues eso, con Keylor, con Lunin, con Diego López, con un montón de porteros en la historia más reciente y otros tantos, claro, en la portería del Real Madrid. Bueno, pues nada, teníamos de excusa la presentación del documental de Courtois para hablar de portería del Real Madrid. La gente está más con Courtois, con el presente, que por ejemplo con Iker Casillas, que es un pasado glorioso del fútbol español y del Real Madrid. En el presente, muy rápido repaso el resto de lo que hay de fútbol antes de irme a Estados Unidos. Hay, por ejemplo, un Leganés Athletic de Bilbao con mucho meollo antes y supongo durante el partido, Óscar Ejido. E incluso en el descanso, Paco Jo, muy buena de nuevo. 2 partidos lleva el Leganés con derrota consecutiva. Palmó en Mallorca, con el Mallorca en Butarque. Perdió con el Betis en el Villamarín. Son 2 partidos además en los que no ha marcado, no ha visto portería. Encima tienen la baja de Neyu, baja importantísima en el centro del campo. Tiene una lesión muscular de bajo grado en el cuádriceps izquierdo. Se la hizo el viernes en Sevilla. Le va a tener de baja un mes, así que volverá tras el siguiente parón de selecciones. Lo lógico y lo normal es que le sustituya Tapia en el centro del campo. Dijo ayer Borja que está Renato Tapia para jugar de inicio y que si lo desean así,
va a jugar. Y es el debut en casa de Sebastián Haller, que puede estar acompañado y además de Miguel de la Fuente. Haller, que marcó en el Villamarín, pero era fuera de juego y le anularon el gol. Y posiblemente veamos dos atacantes arriba y veremos si con Miguel de la Fuente le llegan más balones al jugador de Costa de Marfil. Amenaza lluvia a la hora del partido, también después, como te he dicho, Talavera para el Metropolitano. Y hay jaleo antes porque van a homenajear a Javi Eraso, que jugó en el Lega, que jugó en el Athletic de Bilbao, que es junto a Martín Mantovani, un hombre que ha jugado en segunda B, segunda y primera y que ha marcado con el Lega en todas las categorías. Y en el descanso habrá un homenaje, un reconocimiento a Rafa Jodar, que es el campeón de US Open Junior con 17 años y que es vecino y que además es aficionado del Leganés, suele ir a los partidos. Así que veremos cómo se le da un encuentro que para el Leganés es muy importante antes del derbi del domingo en Getafe. Bueno, hay mucho, hay en la previa y en el post y en el medio del partido entre el Leganés y el Athletic de Bilbao, que está en el medio de todo, en el medio de la semana, en el medio de la Champions, en el medio, como ayer estaba, el Betis 2, Getafe 1, hemos utilizado un minuto para repasar lo del Lega, otro para repasar lo del Getafe ayer, que está en una situación complicada deportivamente, y otra vez quejoso con los árbitros. José Palacio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. Sí, porque salieron muy cabreados los jugadores y ya hemos escuchado a Patri Moreno, el segundo de José Bordalás, con la actuación del colegiado en el día de ayer, sobre todo con el trato. Y vamos a escuchar ya no solo al segundo Patri Moreno, como hemos escuchado antes, sino a Juan Iglesias, un hombre importante en el vestuario del Getafe y que contó ayer así a los micrófonos de DAZN cómo vio la actuación arbitral y sobre todo cómo les trataba el árbitro. Creo que con nosotros no se usa la misma vara de medir que con otros equipos. Hoy se ha visto, desde el primer minuto el árbitro se ha dirigido a un compañero nuestro, le ha dicho yo ya sé lo que venís vosotros. Entonces son cosas que tenemos que saber llevarlas porque creo que va a ser así. El CTA ha dicho hoy que no había pasado nada de esa conversación, pero bueno, esto es revisión de audios, con lo que dicen los jugadores que le dijo, con lo que registran los audios que se dijo, en fin. Ponemos las dos versiones encima de la mesa y ya está. Si hacen públicos los audios de todo el partido y lo escuchamos, pues ya perfecto. Pero eso, como no va a pasar, pues que cada uno se fíe de la versión que quiera. Eso sí, en el Getafe están quejosos con eso y con la situación deportiva del equipo que es mala, Palacio, así sin paliativos. Sí, por el tema del árbitro, Paco Jo, también esa expulsión de José Bordalás por 2 amarillas bastante irrisorias, luego por la reacción del acta, y es que hay 4 minutos en que le sacan 4 amarillas al Getafe, 2 de ellas que no son ni falta. Entonces por eso están muy cabreados en el vestuario azulón y sobre todo por el rival que era el Betis, que siempre Pellegrini pues tiene la pullita para José Bordalás y los suyos, pero sobre todo por la situación deportiva, porque son 5 partidos en los que no ha conseguido ni una victoria, solo 2 goles a favor. Es verdad que tan solo han marcado 4 goles en contra, no encuentra el gol porque no tiene efectivos, y eso es a lo que fue a demandar y a denunciar ayer David Soria, también después del partido con los de DAZN, y le manda un mensaje muy directo a la directiva. Tenemos que ser muy realistas en la situación en la que estamos, el nivel de equipo que tenemos. Tenemos una plantilla muy joven, muy corta, en la que vamos a sufrir, porque vamos a sufrir mucho. Tenemos que ser conscientes de ello y bueno, a ver hasta dónde nos da. Muy joven. Es muy clave, Paco Jo, a ver hasta dónde nos da. Es que yo lo interpreto, y por lo que se habla en el vestuario, que es que saben que son candidatos al descenso, y porque no ha querido hacer el club un esfuerzo más o fichar jugadores para aumentar la plantilla. A ver qué nos da. A ver qué nos da. Y es un mensaje desde dentro de la plantilla y de un jugador con tanta raigambre en Getafe y con tanto peso como David Soria. Gracias, Palacio. Un abrazo. Un abrazo. Y termino Campicua con la Champions, con el recuerdo de que hoy debuta el Real Madrid en la competición, en la Champions femenina, de un Madrid muy sólido en la Liga, por otra parte, Sonia Luz. Sí, tan sólido que ahora mismo lidera la Liga F, con 2 victorias en 2 partidos, 8 goles a favor y ninguno en contra. Con esta carta de presentación se presenta el Real Madrid al examen de septiembre, que es el clave, el que puede meter a las blancas en la fase de grupos de la Champions por 4º año consecutivo. Para ello tienen que superar la eliminatoria previa contra el Sporting de Portugal, hoy la ida en Lisboa, en la academia de Cristiano Ronaldo, y cuidado con el equipo portugués, que ha ganado los 6 partidos de la temporada y ha dejado fuera ya de la Champions al Eintracht de Frankfurt y al Breidablik islandés. Pero este equipo, el blanco, ha hecho muy buenos fichajes este verano: Lacrar, Leopold, María Méndez, Alba Redondo o Eva Navarro, además del fichajazo, entre comillas, que supone la vuelta de la escocesa Caroline Weir. Así que toca dar ese salto de calidad que están esperando en la afición madridista y meterse de nuevo en la máxima competición continental. Entrenador Toril, guardameta Misa. Siempre hemos tenido 2
previas o una, y lo hemos hecho muy bien. Vamos a ver, vamos a por la cuarta. Vamos a intentar hacer un buen partido, sacar un buen resultado. Sabemos de la dificultad, pero también tenemos la ilusión de afrontarlo, de llegar a esa fase de grupo que al final es lo que nos da prestigio, lo que este club está acostumbrado a jugar, y bueno, vamos a pelear por ello. Teníamos ganas de que llegara esta fase y bueno, lo más importante es irnos a casa con el resultado a favor nuestro y luego allí pues bueno, rematarlo otra vez, pues ojalá que ganando y pasando a fase de grupo. 2 bajas en el equipo blanco, la colombiana Linda Caicedo, que está descansando tras el Mundial Sub-20, y Antonia Silva, la brasileña, que se lesionó en los Juegos Olímpicos. El resto todas disponibles para este primer gran reto de la temporada, que es meterse en Europa. La ida hoy a las 5 de la tarde, la vuelta la semana que viene en el Di Stéfano. Y ahora vamos a pasarnos 5 minutos por Estados Unidos para contaros las novedades esta semana y este mes y este año en la sección de la NBA de José Manuel Calderón. Aún falta para que comience la NBA, falta como un mesecito, pero la sección de José Manuel Calderón en este Ser Deportivos ya está aquí. Bueno, en realidad esto es solo un aperitivo, es solo contaros que este año vamos a hacer algo nuevo. Pero primero, las costumbres de siempre. José Manuel Calderón, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Qué tal todo por allí, por Estados Unidos? Pues bien, ya de vuelta a la rutina, vuelta con los peques al cole, preparando otra nueva temporada, que empieza también, como has dicho, la NBA. Nada, en una semana empiezan las pretemporadas, así que nada, con ganas de otra más. Antes de la pretemporada, pregunta importante, ¿cuándo se presenta tu libro en España? Mañana. ¿Ves? ¿Cómo sabía Mañana yo? estaremos con Quique, estaré con Quique a las 7 de la tarde en la librería Le, ahí en Alberto Alcocer, y bueno, pues estaremos allí compartiendo un poco pues las historias que ya hemos vivido juntos, las que hemos contado y las que he contado en el libro, y nada, y pues abierto también a que nos hagan algunas preguntas, seguro, de gente que ya la habrá leído. Si yo no lo hubiera leído, ¿por qué me recomendarías que lo leyera? ¿Qué me voy a encontrar? Venga, hazte un poquito de tu libro. Bueno, pues mira, Paco, yo lo que quería era contar algo un poco diferente. No quería contar, digamos, mi biografía, porque creo que todos conocemos muchísimo de lo que ha pasado, pero quería contar algo con gente que había convivido. Entonces, pues cuento muchas historias del día a día, pues con LeBron James, o en la selección, o con Nowitzki, o con este tipo de jugadores, y qué aprendí de ellos, y bueno, pues cómo compartimos pues algunos momentos, ¿no? Chris Bosh, o DeMar DeRozan, y cosas de ese tipo. Bueno, pues te he plagiado, lo reconozco. Este año, en la sección de José Manuel Calderón en Ser Deportivos, una vez al mes, Ser Deportivos va a ser Calde and Friends. Es decir, vas a entrevistar aquí en plan informal, o en plan que quiera, porque vas a entrevistar tú, a tus mejores amigos. Me parece buenísimo. Estoy encantado, con muchas ganas. Creo que va a ser algo, pues lo mismo, que contar un poco cositas diferentes, probablemente, ver qué están haciendo algunos de ellos en estos momentos, si no lo conocemos, y bueno, pues acercar esos amigos, ¿no?, un poco más a todos los que nos escuchan. ¿Tienes best friend? Es decir, ¿tienes tu mejor amigo y ese mejor amigo está fuera del baloncesto o es de básquet? El mejor amigo de José Manuel Calderón. No hace falta que me digas quién es, ¿eh? O sea, no, yo creo que los que tengo, a ver, siempre están relacionados con básquet, pero por supuesto es gracias al básquet, pero no es realmente de baloncesto, ¿no? No es jugador, no ha sido jugador. No ha sido jugador, ¿no? O sea, el mejor amigo está fuera. Vale. Ese lo dejaremos ahí en el plano privado. Pero en el plano público, a ver, esto es entre tú y yo. Ponme un reto, póntelo tú. ¿A quién te gustaría entrevistar este año en la sección? Es decir, de aquí antes de que acabe la sección, ¿quién te gustaría que pasara por aquí? Esto no está preparado, que lo sepáis. Pues no lo sé, yo creo que, a ver, compañeros de selección deberán estar, ¿no? Por momentos, porque hay muchos que están haciendo cosas nuevas y creo que puede ser interesante que nos cuenten. Vamos a intentar a ver si hay algún NBA y luego yo creo que gente que esté relacionada con el básquet y que aunque no hayan sido compañeros míos, creo que puedan tener alguna conversación interesante. Vale, el equipo de producción del programa se pone a trabajar ya en la entrevista con LeBron James, que estoy seguro de que está en la mente de todos. El equipo de producción del programa y José Manuel Calderón, claro que en esto nos va a tener que echar una mano para que escuchemos a sus mejores amigos, pero estoy seguro de que va a ser una experiencia que va a merecer la pena. La semana que viene ya tenemos Best Friend, que lo sepas. Perfecto, sí. Vamos a ello y nada, con ganas. Vamos a intentar empezar bien, yo creo que con muy buen nivel.
con un nivelazo. Pero no os digo con quién, lo vamos a dejar ahí. La semana que viene estrenamos la sección con José Manuel Calderón y ya hablamos de baloncesto de la NBA, que está mucho más cerquita todo. Mañana en el libro nos escuchamos y nos vemos. Un abrazo, crack. Un abrazo, muchísimas gracias. Esto, por cierto, el baloncesto cercano aquí empieza el próximo sábado con las semifinales de la Supercopa, que hay un clásico. Y ahora es un clásico este año terminar los jueves hablando de Siempre nos quedará París. Secciones de Ser Deportivo Siempre nos quedará París, es decir, recuerdo olímpico, buen rollo, historias diferentes, deportistas excepcionales, todo unido nos da un cóctel único y el ingrediente de hoy lleva, pues yo diría, arena, red, balón y mucho talento y sacrificio, Fullana. Sí, porque es una de esas deportistas que no va a olvidar nunca los Juegos Olímpicos de París porque han sido los últimos de su carrera deportiva, o eso nos decía antes de participar en la gran cita de este año. Han sido los últimos Juegos de Rafael Nadal, de Álvaro Martín, que los ha cerrado por todo lo alto con esa doble medalla olímpica, desgraciadamente de Carolina Marín, de Pablo Herrera y de Liliana Fernández. 4 Juegos Olímpicos tras ser madre 2 veces. Lo suyo ha sido un ejemplo de cómo se puede conciliar vida profesional y vida personal, pero a lo bestia, porque lo ha hecho prácticamente sin tiempo. Y lo que hizo por estar en París, la verdad es que tiene mucho mérito. Hola Lili, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Nosotros muy bien, ¿tú cómo estás? Yo bien, rememorando según me ibas contando. Oye, la memoria que queda de más bonito de estos Juegos de París. Buah, la gente, la grada. Increíble. Después de Tokio yo lo dije, yo pensaba que me iba a retirar en ese estadio, ¿no? Y tener el privilegio y la suerte de poder disfrutar París con esas 15.000 personas, no lo cambio por nada. Pues es que es París, 15.000 personas y la Torre Eiffel. O sea, es que jugar al lado era una pasada la y sede. mi familia en la grada, mi marido, mis hijos, no lo cambio. Es todo. Oye, ¿soñaste, Lili, alguna vez cuando empezaste que ibas a participar en 4 Juegos Olímpicos? Pero si yo salí de Londres llorando de la villa, porque yo dije, ay, se acaba mi sueño y no voy a ir a otros juegos y todo dramático, porque claro, yo desde pequeña, desde que vi los Juegos Olímpicos por la tele, digo, yo quiero estar ahí. No hacía ni deporte, creo, pero yo quería estar ahí. Entonces, claro, para mí Londres fue un drama, entonces imagínate, al haber tenido el privilegio de disputar 4, estoy asimilándolo todavía. ¿Echaste más lágrimas en Londres que en ningún otro sitio, en lo que tú creías que era el final y que realmente era el principio, o qué? Fíjate, sí, porque claro, tenía 24 añitos, ese era mi sueño, o sea, mi sueño era poder disfrutar y poder vivir unos juegos. Entonces, estás empezando, tú no sabes la progresión que vas a tener, si te va a venir una lesión, si se va a retirar tu compañera o cambias de entrenador, o hay mucha incertidumbre en lo que es la vida deportiva. Entonces, pues sí, fue un drama. Bueno, pues ahora que ha pasado tanto tiempo del drama, te voy a decir una cosa que creo firmemente. Yo creo que en el vóley playa femenino hay un antes y un después con Elsa y contigo en España. Yo no sé qué sientes tú, pero yo lo siento así. Yo no lo sé, porque yo lo he vivido. Ya, claro. Es más chungo. Claro. No lo sé, sí, es como una incertidumbre de decir, pues no sé, si lo dices tú, pues te creo. Porque claro, para mí cada cosa que vivía era, como tú bien dices, era un hecho histórico, era algo pues muy destacado para mi deporte, para el deporte español, pero claro, yo estaba viviendo mi propia carrera deportiva, mi propio sueño. Entonces, pues no sé, era abrumador todo y pues como que no lo asimilo todavía, ¿eh? No, pero es que no es que estuvieras viviendo tu propia carrera deportiva, que sí, es que estabas compaginando tu carrera deportiva con tu vida y yo no sé, a ver cómo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que se valora suficiente lo que es una carrera deportiva de élite con 2 embarazos de por medio? O mejor, mira, te lo voy a hacer distinta. ¿Qué nos falta para valorarlo bien realmente? Buena pregunta, porque tiene truco también. Porque, a ver, te soy sincera, ¿vale? Yo hay un 50% en el que pienso que yo no hago nada diferente a cualquier otra madre o padre. Bueno, vamos a hablar de madre por el hecho de que es la que gesta, ¿vale? Sí, efectivamente. Yo no me siento diferente a ninguna otra madre que lo tiene que compaginar con su trabajo de oficina
o que es azafata y tiene que viajar, o es empresaria y tiene que viajar. Al final lo tienes que compaginar con tu pareja, ¿vale? Pero sí que es verdad que el otro 50% de tener que seguir entrenando, tener que viajar y no estar, tener que entrenar aun cuando estás agotada, porque a veces no duermes bien, no descansas bien, pues porque el niño no duerme bien o porque se pone enfermo o te impide ir a un viaje pues el hecho de ese cansancio que te provoca una fatiga o una lesión o un tal y no puedes ir. Entonces, hay una parte que yo creo que habría que visibilizarla más porque no es tan bonito como parece. Es muy duro, es muy sacrificado y yo porque soy una cabezona y a mi marido, pues al pobre, pues casi que se lo he impuesto. Entonces, no tenía mucha alternativa al pobre porque, claro, ya me conoce desde hace muchos años y ya me miraba entrenando después de Oliver y decía, vas a intentar ir a París, ¿verdad? Vamos, no había ninguna duda. Entonces es como, bueno, lo voy a intentar, pero es muy difícil. Ya. Claro, llegó un momento en el que digo, ostras, es que yo lo veía difícil, pero es que hay una puerta en el que es posible. Y yo no se lo decía ni a Paula, ni a él, ni a nadie, pero yo decía, es que como sigamos mejorando resultados, digo, es que nos podemos meter. Y tanto. Y claro, y fue pasando y había algo que nos ayudaba, había como una fuerza sobrevolando que nos ayudaba con los partidos que perdían las rivales, los cruces que nos tocaban a nosotras. Yo digo, aquí hay alguien que quiere que nosotras vayamos, así que vamos a hacer el esfuerzo y no vamos a decepcionar, ¿vale? No, y aquí estuvisteis hasta los octavos de final contra la Suiza, que me acuerdo yo perfectamente, como si fuera ayer. Fuyana, ¿qué quieres preguntarle a Lili? No, precisamente por lo que está diciendo de visibilizar lo complicado, lo duro que es ser madre y tener que estar compitiendo. Recordamos que Saúl nació en 2022 y los Juegos han sido en 2022. No, Saúl en 2017. Claro. Saúl en 2017. Oliver en 2022. Oliver en 2022, efectivamente. Los dos estuvieron allí. Viviste 2 Juegos Olímpicos sin ser madre y 2 siendo madre. ¿Cuánto realmente te cambió a ti la vida? Deportivamente, en tu trabajo, como deportista profesional, ¿cuánto te complicó la vida, por decirlo de alguna manera, a la hora de ejercer esa profesión? 2 antes y 2 después. Conciliación olímpica, se llama esto. Hombre, los 2 primeros, yo no tenía que pensar en nadie más ni en nada más que en el deporte, con lo cual estaba 100% centrada en mis sueños y en mis objetivos. Y los 2 siguientes... me cambia un poco la manera de ver, de pensar, cómo me afectan las cosas, porque ya tengo a 2 niños, o un niño y después 2. Entonces relativizas mucho las cosas, le das la importancia necesaria, justa y necesaria a las derrotas, y yo creo que me cambió bastante la forma de ver, de vivir, de disfrutar, y creo que este último año y medio lo he disfrutado a tope gracias a ellos. Me queda una. Si yo digo Los Ángeles son unos Juegos Olímpicos o son Saúl y Oliver que quieren que estés con ellos en los próximos años? No, ya le toca a Saúl y a Oliver. Esos son Los Ángeles, ¿no? Sí. Sí, aunque oye, hay unos restaurantes y unos sitios de postres y de helados y de todo que son maravillosos. ¿Cuándo ha dicho? Pero oye, digo, espérate que va a rectificar y lo va a decir. Ojalá. Sí. O sea, en California se come, bueno, sí. Vamos, se come de maravilla, ¿no? Maravillosamente. A mí que me encanta, a lo mejor voy como turista. Como gastrónoma. Como gastrónoma. Voy como gourmet. Totalmente. Bueno, pues a nosotros nos has hecho disfrutar como deportista, ahora tú disfruta como te dé la gana. En esta sección de Siempre nos quedará París, en realidad a ti lo que te quedan son 4 Juegos Olímpicos en la mochila, que son 4 citas importantísimas, y lo digo como lo pienso, es verdad que yo creo que pero no solo yo, sino la gente que ha seguido tu deporte y el deporte en general,
conocerá sabe que hay un antes y un después. Contigo y con Elsa, yo creo, en el vóley playa en España. Así que muchísimas gracias por tanto talento, muchísimas gracias por tantas entrevistas de buen rollo y nada, que el futuro sea bonito, sea como sea, ¿vale? Muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación y que, oye, me podéis seguir llamando, yo os cuento otras cosas. No te preocupes, mira, para Los Ángeles ya tenemos comentaristas. No, pero que no hace falta esperar 4 años para hablar con Lili, o sea, ya se nos ocurre. No, me podéis llamar cuando queráis, que yo me invento lo que sea, será por hablar. Y a nosotros será por escuchar y por preguntar. Un abrazo, Lili. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. Liliana Fernández, una crack dentro del vóley playa y que ha disputado en París sus últimos Juegos Olímpicos. ¡Hala! Nos vamos. Regresamos a las 8:30 en Carrusel. Adiós. Cadena SER. La radio.